4 países que protagonizaron la llamada Primavera Árabe luchan por reinventarse tras la caída de sus regímenes autoritarios. Después de 2 años, ¿lo lograron? Para conversar del tema estamos con el investigador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, don Eugenio Chaguán. ¿Cómo está? Hola, gusto saludarlo. Bueno, Túnez, un asesinato político a mitad de semana que remeció el ambiente. Se llamó una huelga general para el día viernes y además el gobierno llamó a un gobierno nuevo de tecnócratas, de unidad nacional. Túnez pareciera que marchaba bien, según muchos, en términos de una transición democrática, pero hoy nuevamente muestra una situación muy conflictiva en términos políticos. ¿Qué ocurre ahí? Yo diría que en general lo que ocurre en Túnez y en otros países árabes está vinculado de que las aspiraciones, las demandas sociales que en cierta manera hicieron eclosar esta movilización importante, no ha logrado, digamos, los cambios necesarios, no ha logrado, digamos, cambiar radicalmente la situación política en la región. Más aún, yo diría que en cierta manera se han ido posicionando del poder sectores contrarrevolucionarios, conservadores, y que lo que preconizan es fundamentalmente una islamización de las sociedades, y eso no estaba en las demandas, digamos, y en la calle árabe y en las plazas de la liberación, ni en Libia, ni en el Cairo, ni en Túnez. Exactamente. Es muy interesante el caso de Túnez porque ahí comenzó todo. Fue la chispa que originó la rebelión en una veintena de países y, bueno, vivió una transición hacia una democracia con un partido gobernante musulmán. En distintos países del mundo árabe, tanto Egipto, por ejemplo, como se ve también en el Yemen, la tendencia es que después de la rebelión, después de la caída del régimen autoritario, entra en escena autoridades muy ligadas al islamismo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, yo diría que fundamentalmente eso se debe a que eran los sectores políticos más articulados. Si bien es cierto, ellos no son los que propician el movimiento social, pero sí son capaces de capitalizarlo y hasta ahora, digamos, han logrado, digamos, al menos en el caso tunecino y en el caso egipcio, obtener el poder. Pero estamos viendo que al poco andar, como ellos no eran movimientos que estaban en la calle con las demandas de la población, estamos viendo que están haciendo crisis, estamos viendo crisis justamente, ¿no es cierto?, con este asesinato político en Túnez y estamos viendo lo que ocurre en la calle del Cairo, ¿no es cierto?, también con la represión que ejerce la policía, donde en cierta manera lo que ha hecho Mursi, más allá, digamos, de cambios que son de maquillaje, ha sido tratar de islamizar, digamos, la vida pública, digamos, en Egipto. Y eso, digamos, no está en las demandas de la calle de la pasada Jerez. Sí, eso es muy llamativo porque desde Occidente por lo menos se ve que la gente, muchos de ellos jóvenes, que se organizaban por Facebook, Twitter, salían a la calle a protestar por mayores derechos civiles, por igualdad de género, por ejemplo, por tener libertades, pero en vez de eso, ¿qué se encuentran? Prácticamente con una teocracia que ahora sigue adelante con Mohamed Morsi, y no solo eso, sino que Mohamed Morsi es apoyado en las urnas tanto en la configuración del Parlamento, bueno, su elección de presidente obviamente, y en la ratificación de la Constitución de corte islamista y fundamentada con algunos términos de la Sharia. Entonces ahí hay una contradicción. ¿Dónde quedó esa gente? Algunos dicen que se sienten estafados porque no tienen los derechos civiles. Si uno se recuerda cuáles fueron los porcentajes con los que gana Morsi la elección. O sea, de hecho, los dos movimientos que pasaron a la segunda vuelta no representaban más que el 46% del electorado egipcio. Y Mursi gana con un porcentaje, digamos, más o menos un 25% del electorado del país. Y por lo tanto, digamos, lógicamente el sistema lo llevó al poder, pero eso no significa que tenga apoyo popular. Entonces estamos frente a una situación bastante compleja porque las demandas sociales, además que exigían de Egipto que se replanteara en el ámbito internacional, un poco haciendo una negación de la política anterior del gobierno de Mubarak y de Sadat, hasta ahora tampoco se ha producido. Por lo tanto, yo diría que ninguna de las demandas que estaban instaladas por los movimientos sociales, por los movimientos de trabajadores, por los movimientos seculares, por los movimientos políticos en la ciudad egipcia, hoy día han encarnado, digamos, en este gobierno, digamos, que se llama de transición, pero transición ¿hacia dónde? O sea, lo importante es una transición, pero ¿hacia dónde? O sea, esto es una transición hacia ninguna parte, por lo que estamos viendo hasta ahora. Muy llamativo porque los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos, Obama hizo un famoso discurso donde comprometió ayuda a la transición en Egipto y habló de democracia, etcétera, pero hoy tenemos a un líder político que, como digo, tiene un importante corte religioso, un discurso de acercamiento, por ejemplo, con un enemigo de Estados Unidos que es Mahmoud Ahmadinejad. Entonces, la configuración de la región parece ser distinta a lo que se veía desde un principio.
No, pero yo diría que sin lugar a dudas, digamos, Estados Unidos está se siente muy cómodo con el gobierno egipcio. Cumple con todos los parámetros, digamos, que aspira a Estados Unidos para su política regional. Y yo diría que sin lugar a dudas, digamos, además, hoy día Morsi no representa ninguna amenaza para Estados Unidos, de hecho mantiene su ayuda económica. Yo creo que de cierta manera también es válido señalar de que Morsi accede al poder por una negociación que se realizó con los Estados Unidos de Norteamérica y con el ejército durante todo este periodo donde no se dan a conocer los resultados de la elección, que fueron más de 15 días. Por lo tanto, yo no estoy tan seguro, digamos, de que Morsi sea una amenaza, muy por el contrario, digamos, yo diría que la hermandad musulmana y el Islam, digamos, pensado de esa forma, porque eso no es el Islam en su forma general, no molesta a Estados Unidos, es cosa de ver las relaciones que tiene con el gobierno saudí, que es mucho más, digamos, conservador del punto de vista, digamos, de rigorismo islámico que la hermandad musulmana egipcia, y no tiene ningún inconveniente, digamos, en avalar lo que ocurre ahí. Entonces yo diría que el problema no es el Islam, ni tampoco el rigorismo islámico. Lo que preocupa, digamos, y interesa a Estados Unidos es justamente, digamos, que los gobiernos que asuman el control sean consistentes con sus intereses regionales. Perfecto, pero en Túnez con Ben Ali y en Egipto con Hosni Mubarak, hubo mucho tiempo donde había ley de estado de emergencia, donde los partidos políticos estaban prohibidos y por lo tanto el único lugar de reunión era la mezquita y el único libro permitido era el Corán. A la hora de que estalló la revolución, pese a que hubo mucho afán de seguir adelante con democracia, con mayores libertades civiles, los únicos partidos que se encontraban organizados eran aquellos islamistas, esos grupos que hoy gobiernan el poder. ¿Están así o no? Y se podría decir que entonces los jóvenes, por ejemplo, había un partido en Egipto que eran los jóvenes de Facebook, que protestaban por mayores libertades y por tener una occidentalización quizás de Egipto. ¿Ellos en qué quedan? ¿Dónde están? No, pero yo diría que la cosa es más compleja en varios sentidos. Primero, digamos, yo diría que los movimientos políticos que lucharon por, digamos, la caída de los regímenes en el área son partidos políticos que tienen larga data y gran trayectoria ideológica en la región. Lo que pasa es que en Occidente se presenta como una gran sorpresa, digamos, la posibilidad de que haya movimientos políticos en la región. Pero tenemos partidos muy consistentes en Egipto y en Túnez, de larga tradición, partidos de izquierda, partidos de centro, partidos liberales, de una construcción ideológica, digamos, que parte fundamentalmente a fines del siglo XIX. Por lo tanto, no es una cosa de Facebook ni de Twitter, sino que es un proceso, digamos, revolucionario, porque el miedo cambia de lugar. Ahora bien, lo que ha ido pasando, que se capturó el poder por un proceso que podríamos llamar contrarrevolucionario. Y que además, digamos, en cierta manera, esos procesos de instalación de estos gobiernos no obedecen a las aspiraciones o no dan el ancho de las demandas populares, pero sí, digamos, no ponen problemas, digamos, a las políticas, digamos, de Estados Unidos de la región. Muy al contrario, cuando fue Morsi, por ejemplo, a la reunión en Teherán, lo que hizo fue, digamos, hacer un ataque contra Irán. O sea, yo no diría que se está aliando, que haya ido a la conferencia islámica, por lo tanto no le fue muy bien. Además, hay que señalar que allí recibió varios zapatos, digamos, claro. Por lo tanto, yo no diría que ahí hay un nexo. Sirio también, no, claro, por lo tanto, bien, lo que podríamos decir ahí que hasta ahora las grandes demandas sociales se han convertido, digamos, en política pública. El partido del tunecino asesinado el miércoles, Chokri Belaid, es un partido de la izquierda tunecina, un partido laico. Laico, secular. Hay gran tradición de movimientos políticos laicos, digamos, en Túnez, digamos, desde Bourguiba o en Egipto. Si lo que pasa es que hay que entender que en sociedad islámica, lógicamente, la mayoría de la población procesa el Islam. Pero eso no quiere decir que cada uno, digamos, tenga una lectura tan rigurosa como algunos movimientos islamistas que quieren llevar a la vida pública, digamos, el tema de la observación religiosa, mientras que, digamos, los movimientos que están por la modernidad y por la modernización de sus países quieren, digamos, relegar la religión al Y brevemente, dentro de esta compleja situación hay dos países donde además de complejo es muy violento el escenario, que son Libia y Yemen. Los dos, Libia vivimos una guerra civil que ocurrió durante 2011, Yemen también una serie de atentados, grupos fuertemente armados, la presencia de Al-Qaeda. ¿Cuál es el futuro a grandes rasgos para esos dos países? Pero hay que tener en cuenta que en el Yemen no hubo un cambio de régimen, pero no un cambio político. O sea, lo que se establece es un cambio del gobernante, pero el sistema sigue en forma igual. Y no hay que olvidar que en el caso libio fue derrocado Gaddafi por la intervención de la OTAN, por la intervención militar, digamos,
externa que terminó, digamos, de corroer las pocas bases que existían, digamos, de una forma de Estado en Libia. Por lo tanto, yo diría que ahí el tema no es menor, digamos. El caso libio fue haber desarticulado lo poco que tenía de estructura estatal ese país. Bueno, muchísimas gracias y los invito a seguir mirando la programación de CNN Chile.